Vamos a hablar del trabajo a distancia, el home office. El home office tomó por sorpresa a muchos mexicanos y también dejó algunas secuelas. Unos no se adaptaron, otros renunciaron y algunos más están desesperados por la mayor carga de tareas y el estrés que les representa laborar en un lugar diferente a su centro de trabajo. Todo esto tras un año de confinamiento por la pandemia del COVID-19. El salón de clase de Mónica Lozano es la mesa de su comedor. Como muchos, esta maestra se adaptó a trabajar desde su hogar durante el confinamiento y con ello una inesperada realidad. Una reacción frente al COVID-19 es que las organizaciones han centrado su respuesta en mantener a salvo a los colaboradores, priorizando su vida y salud. Mire, con el avance del coronavirus, cada vez más empresas en este país le están pidiendo a sus empleados que trabajen desde casa de manera remota. Es probable que miles de personas lo hagan por primera vez desde sus casas. Con ello, los retos del trabajo a distancia han emergido, ya que no todas las empresas ni sus líderes están preparados para operar de esta forma. Mi nombre es Jorge Morán Escamilla. Quisiera plantearles el proyecto Desde Casa. Desde Casa es un proyecto que se constituyó en la continuidad de Lejos de Casa. Este proyecto surge a raíz de la pandemia de COVID-19 y lo que nos interesaba en Desde Casa era precisamente darle de alguna manera seguimiento a este proyecto, saber qué es lo que pasaba con los estudiantes y trabajadores del Colegio de San Luis y cómo habían vivido o experimentado la pandemia, el trabajar desde su casa, qué situaciones experimentaron, vivieron, y esa es la idea que plantea este proyecto. Era una forma, es una suerte de darle un acompañamiento a aquellos que pues no conocían el Colegio de San Luis, no conocen el Colegio de San Luis. Tenemos generaciones o programas en donde los estudiantes no pisaron el Colegio de San Luis, todo lo hicieron desde su casa, y era interesante o nos preocupaba saber qué es lo que estaba pasando con ellos, cómo lo estaban viviendo, qué sentían, y era una suerte de acompañamiento, ¿no? Que ellos sintieran que no estaban solos, que institucionalmente había algunos investigadores que estaban interesados por saber su situación, sus emociones, su sentido en grandes rasgos. Mi nombre es Andrés Verdugo Díaz, soy licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Baja California. María Gabriela Toro Aguilar, soy de Ecuador, Sudamérica, y estoy en el programa de estudios literarios estudiando la maestría en literatura hispanoamericana. Al principio me lo tomé muy en serio, aunque no tuve ningún familiar cercano que me hiciera, condicionara de esa forma. De alguna manera, como mis primeros meses, mi primer semestre fue bastante pesaroso. Tuve que lidiar con una crisis muy fuerte en cuestiones de salud mental. Yo soy Fuensanta Medina Martínez. Pertenezco al programa de estudios políticos e internacionales y tuve el enorme privilegio de participar en este proyecto Desde Casa, que es la continuación de un proyecto llamado Lejos de Casa. El proyecto Lejos de Casa estuvo referido a las personas que se encontraban fuera de nuestro país, a los estudiantes que haciendo movilidad estaban fuera de nuestro país durante la pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19. Es muy importante que haya también esta continuidad que ahora nos relata cómo se sintieron los estudiantes y los maestros del Colegio de San Luis trabajando desde casa. ¿Cuál fue la experiencia que ellos tuvieron al trabajar permanentemente desde una computadora establecida en su propio domicilio o bien a veces teniendo que acudir a algunos otros pequeños centros de trabajo que se crearon con este propósito? Creo que la experiencia que nos derivó a nosotros, los participantes en el proyecto, fue muy interesante porque nos pudimos acercar
a las pequeñas biografías o a las grandes biografías de los diversos entrevistados. Fue un total de 17 entrevistas que componen el presente proyecto y en cada una de ellas hubo sorpresas, hubo hallazgos, hubo que tener reflexión sobre lo que está por venir. Y sí creo que una de las más grandes aportaciones de este proyecto es tener conciencia de que la educación superior en México y probablemente alrededor del mundo no va a ser la misma a partir de la pandemia del COVID-19. Creo que esto es un nuevo reto que nos compele a ser mucho más imaginativos, a tener mejores formas de evaluación de nuestra propia enseñanza, pero también de nuestro propio aprovechamiento. También es un tamiz, es una nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, todo esto creo que es lo que realmente está dejando estos dos proyectos, particularmente este último, que nos convoca, que nos pone frente a una realidad que ya no va a cambiar. El trabajar a través de una computadora tiene también muchas ventajas. Es cierto, nos acerca a los que están lejos y nos aleja de los que estamos cerca, pero también nos permite estar del otro lado del planeta, de donde nos coloquemos, y poder convivir o poder escuchar a uno de los grandes especialistas sobre los temas, cualquiera que este sea. Entonces yo creo que esto también es un plus para la educación superior, para la educación en general, pero al propio tiempo supone una reflexión muy profunda sobre nuestro tiempo, sobre lo que significa esta realidad de Internet que está presente en todos los actos de nuestras vidas y sobre todo cómo vamos a enfrentar estas nuevas condiciones de cibercultura y de cibereducación para los próximos años del siglo XXI. Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Verónica Carranza Vera. Soy profesora investigadora del programa de estudios literarios en el Colegio de San Luis y pertenezco a la línea de generación y aplicación del conocimiento número 2, que es la que se dedica al estudio de la literatura tradicional en el ámbito hispánico. Mi nombre completo es Briseida López Álvarez, estoy en el programa de Agua y Sociedad y mi línea de estudio o de investigación en ese programa es Territorio y Medio Ambiente. Pues he tenido hasta cierto punto la suerte o la poca suerte de no haber dado clases más que en algunas horas que me han solicitado en diferentes universidades y aquí en el colegio. Ha sido pues positivo en el sentido de que clases que normalmente yo no hubiera podido dar porque se daban en vivo y porque implicaba trasladarse, las he podido dar sin problema. Y también, por supuesto, las clases aquí en el colegio han sido también por horas y han sido pues con el empleo de todas estas herramientas, ¿no? Ignoro cómo será para los estudiantes que han tenido que tomar un semestre completo de clases. Yo las pocas horas que me corresponde darles, pues he tenido buena recepción por parte de ellos. Ha sido una recepción generosa y amable, ¿no? Pero sí, pues tratando de usar todas las herramientas posibles para poderlo llevar a cabo. Estuviera uno de vacaciones, ¿no? Porque ya no tenía uno la presión de estar saliendo, apurándose la corredera. Pero la primera dificultad cuando como que esto se empezó a más o menos regularizar era, por ejemplo, el tema de dónde íbamos a trabajar, ¿no? La computadora. En la casa hay una computadora de escritorio. Yo tengo una computadora de un proyecto, entonces yo podía trabajar y nos faltaba una computadora, ¿no? Porque aquí en casa éramos 3 en ese momento. Pudimos conseguir otra, más bien la reacomodamos porque era una viejita que estaba ahí, que se pudo como actualizar y medio funcionar, porque Gabriel, el de la secundaria, en realidad no tomaba clases en línea, le mandaban sus tareas, entonces no había mayor problema, ¿no? Entonces ese fue el primer como complicación de si yo tengo reunión y el otro tenía que estar con sus clases o mandando tareas, ¿cómo resolvíamos esa parte, no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Huache, soy jefa en la unidad de difusión del Colegio de San Luis y tuve la fortuna de formar parte de este equipo desde casa.
El proyecto consiste en recoger testimonios de estudiantes que iniciaron su posgrado en condiciones inesperadas, diferentes, a distancia, es decir, en medio de una pandemia, sin conocer siquiera a sus maestros, a sus compañeros y sin haber pisado el edificio que los habría de albergar en este posgrado. Este proyecto se llevó a cabo primero con el apoyo y el entusiasmo del equipo del que formamos parte y por supuesto gracias a todos los entrevistados. Intentamos recoger los testimonios que reflejaran las diversas perspectivas. Se grabaron obviamente a distancia, se hizo una lista de posibles entrevistados. Quisimos recoger la mayoría de las miradas posibles de todos los posgrados que estaban en ese momento iniciando en medio de la pandemia. Poco a poco se fueron ajustando, seguramente nos habrán faltado algunos de esos testimonios que por razones de logística o de agenda ya no pudimos recuperar, pero también están los que retratan las diferentes circunstancias que rodearon a quienes desde casa comenzaron una importante etapa de sus vidas, es decir, el inicio de cursar un posgrado. Lo que este proyecto busca es ofrecer al público una serie de testimonios y experiencias humanas de cómo se ha vivido la pandemia. El COVID-19 ha impactado la vida de todos en muchos sentidos y en muchos aspectos. Este periodo ya es parte de la historia de la humanidad y nos pareció pertinente recoger este pequeño fragmento de historia entre miles y millones de otros aspectos y de cosas. Bueno, pues este pedacito que nos tocó a nosotros vivir nos gustaría que se quedara aquí como esta evidencia y que cada perspectiva de lo que se vivió se escuche y cada quien tome su propia experiencia, sus propios significados de acuerdo a la mirada de cada quien. Yo me llamo María del Mar Herrera. El programa que estoy cursando es la maestría de estudios, maestría en literatura hispanoamericana, perdón. Miguel Ángel Castillo Fraire. Estoy estudiando el doctorado en Ciencias Sociales. Mi línea de investigación es actores sociales e instituciones. Y actualmente vivo en Guadalupe, Zacatecas. Cursar una maestría no es lo mismo que ser becaria, ¿verdad? Ayudar o estar colaborando con un investigador es una situación completamente diferente, que por supuesto demanda de mí otras capacidades, otras cuestiones que sí se me dificultaron mucho, la verdad, en este sentido por la virtualidad y además por ser mamá, ¿no? La verdad es que de repente sí digo, ¿no? Como, chale, pues a lo mejor estaría mucho mejor que fuera presencial, ¿no? Como que también de alguna manera siento que tendría un poquito más de, ¿cómo decirlo? Pues estaría un poquito más enfocado, ¿no? Porque pues al estar aquí en casa, como que siempre hay algo, ¿no? En el que ocuparse, ¿no? Antes de lo que uno se tiene que ocupar. Hola, yo soy Jackie Fierro y quiero decir que este proyecto, pues la verdad ha sido muy enriquecedor, una experiencia muy, muy bonita, la verdad. Y el escuchar todos estos testimonios de profesores, alumnos, pues todo lo que conlleva este proyecto de Desde Casa nos ha mostrado y planteado una realidad de cada uno de los participantes y pues es una realidad que es necesario atender y sobre todo comprender. Pues soy Mónica Luna Blanco, soy antropóloga, estoy adscrita al programa de estudios antropológicos en el Colegio de San Luis. Mauricio Janet Guzmán Chávez, estoy en el programa de estudios antropológicos y en la línea de generación y aplicación de conocimiento de sistemas ambientales y el proceso salud-enfermedad. Entonces, el primer impacto de tener que quedar en casa sí fue muy duro. También porque en ese entonces vivíamos en un departamento pequeño
y lo que era el espacio de comedor y sala no tenía mucha luz, entonces el espacio donde había luz era mi recámara y de pronto fue tener que, como universitaria, así, tener en mi recámara los libros, la cafetera, la mesa de trabajo. Eso fue un poco chistoso, pero bueno, tuve que adaptar porque era el mejor lugar donde había luz y para mí la luz es fundamental y mi cubículo en el Colsan tiene eso, tiene mucha luz. Siempre he valorado más la educación y la docencia presencial, no creo que haya comparación, entonces siempre pensé que la comunicación remota pues sería una herramienta temporal. ¿Qué tal? Soy Miriam González y soy parte del proyecto de Desde Casa. Creo que este proyecto es muy bueno porque aparte de sensibilizar a la población, podemos darnos cuenta que abrimos más canales de comunicación. Me llamo Loreto Irene Soto Rivas y estoy estudiando la maestría en gestión sustentable del agua. Es la 6ª generación. Bueno, mi nombre completo es Alejandra Zapata Upegui. Yo soy de la maestría en gestión sustentable del agua y soy colombiana. Soy de Medellín y en este momento estoy viviendo en San Luis. Para mí lo más complejo ha sido precisamente como adaptarme a un sistema público. La falta como de articulación entre nosotros para hablar. O sea, como que yo estoy aquí hablando y alguien me va a interrumpir para decir algo, pero físicamente está haciendo el gesto que es como hacer así, pero no lo estás viendo. Entonces, pues, es muy, muy, muy complejo y en Colombia pues sí somos mucho de la cultura del interrumpir, pues como que tú estás hablando y te interrumpimos y te cortamos. Pero claro, en la presencialidad eso sí se puede hacer y se puede leer, en la virtualidad eso no. Hola, soy María Fernanda Martínez Rodríguez, estoy en la parte de producción del proyecto Desde Casa, el cual fue un complemento para el proyecto Lejos de Casa, que hicimos en el 2020, y estos proyectos están vinculados a lo que ocurrió por la pandemia de COVID-19. En Desde Casa hablamos de los testimonios de muchos estudiantes o de profesores que tuvieron que adaptar su trabajo o sus estudios a una manera virtual. Este proyecto es muy interesante porque además de que rescatamos los testimonios, la fidelidad es algo pues muy importante. Siempre hay que dejar el testimonio lo más claro posible, no interrumpirlo y sobre todo que ese lazo de comunicación podamos llevarlo a el público en general, que puedan escucharlo, que puedan sentirse identificados, porque no solo fueron estudiantes del Colegio de San Luis o profesores, sino fueron trabajadores, amas de casa que tuvieron que adaptar o aprender a llevar a cabo la virtualidad de la escuela de sus hijos. Entonces, este proyecto es poder vincularnos y poder decir, bueno, todos estamos pasando por esta situación y sobre todo, pues, retratarlo, ¿no? Tenerlo en testimonio y tenerlo de alguna manera, pues, histórica y tener este bagaje en el cual podamos mostrarle a las generaciones futuras de cómo pudimos adaptarnos de estar en lo presencial a pasar a la virtualidad y de cómo ha cambiado esta forma de comunicación y cómo hemos podido pues mejorar e implementar nuevas herramientas que se van a quedar, que van a seguir ahí y que van a ir cambiando y que probablemente en un futuro, esperemos que no, pero pueda llegar a pasar otra pandemia, otro tipo de situación que nos mantenga a adaptar nuestro trabajo y nuestros estudios, lo hace muy interesante. Por eso es importante este proyecto, para dejar esa marca, dejarlo de manera histórica y presentarle al público en general y a las generaciones futuras qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando y cómo podemos pues escucharlo de alguna manera coloquial, de llegar como al común de las personas que se puedan sentir identificadas.